public string nombre para el nombre de la carta, public int valor, ¿vale? Luego para los palos, pues para los palos lo que puedo hacerme es primero hacerme un enum, ¿vale? El enumerador, el enum, y digo palos y son pues oros, bastos, copas, espadas. Y después, una vez que lo tengo definido, puedo declararme un tipo palo, ¿vale? Y eso sería public palos, mi palo. Tenemos el nombre, tenemos el valor, tenemos palos. Es verdad que podríamos recoger también con el valor si es una figura, pero bueno, lo podemos tener ya de serie también para no tener que hacer todas las comprobaciones. Entonces es un booleano, ¿vale? Public bool es figura. Y nos podemos poner todas las propiedades que queráis. Pensar, por ejemplo, que una clase, definir una clase nos puede servir pues un inventario. Y tienes, imaginaos en un juego de armas, pues que tengas cuántas, los objetos que puedes llevar a la vez, ¿vale? Entonces tienes, por ejemplo, un inventario de 5 slots y puedes tener, pues, una pistola, un rifle, balas, granadas y tal. Entonces pues definirías el número de balas que puedes tener, el número de granadas que puedes tener, y esto sería la clase inventario. Podría ser una clase muy general, ¿vale? Podría ser la clase, por ejemplo, poción, ¿vale? Entonces la poción tiene un precio, tiene a lo mejor que te da propiedades, entonces pues puede ser que sea que te da vida o que te da no sé qué, entonces puedes tener una clase poción, ¿vale? Y así siempre tendrías las propiedades de ese objeto, ¿vale? Por eso son las clases. Bueno, después el constructor, pues el constructor se va a llamar normalmente, se va a llamar siempre, ¿vale? Igual que la propia clase. Se llama igual que la clase, ¿vale? Entonces me hago un public carta, ¿vale? Y lo que podemos hacer es definir, ¿vale? Elementos por defecto, si queremos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, bueno, es verdad que en el caso de las cartas es raro, ¿vale? Que lo definamos por defecto. Lo que vamos a hacer es pasarle nosotros los parámetros, ¿vale? Para que cuando yo construya una carta le vaya pasando esos parámetros. Entonces, lo que voy a hacer es que este nombre, ¿vale? Este nombre va a recibir un parámetro, valor va a recibir otro parámetro, los palos otro parámetro, vamos, mi palo, ¿vale? Otro parámetro, y es figura otro parámetro. Entonces digo, me haría un string, y normalmente para correlacionar uno con otro se ponen con barra baja, y ponemos barra baja nombre, int barra baja valor, el palo, ¿vale? Palos, ¿No se pondría en un barra baja palo? Ah, no. mi palo, y el bool es figura, ¿vale? Y ahora asignamos y decimos nombre es igual a barra baja nombre, valor es igual a el valor, mi palo es igual a mi palo, y es figura es igual a es figura. Vale, así, bueno, pues lo que haremos será
llamar al constructor, pasarle las propiedades que tiene y esas propiedades se quedarán almacenadas aquí, en la propia clase. ¿Vale? Bueno, pues vamos a llamarla desde algún sitio. Tenemos, por ejemplo, en el ejercicio 2, lo bueno de las clases es que a partir de ahora, aunque es un script separado, ¿vale?, ya podemos invocarlas desde cualquier otro script. Entonces, aquí, por ejemplo, teníamos en el ejercicio 2, ¿vale?, pues yo me puedo declarar un objeto de la clase carta, ¿vale? Es decir, me declaro un objeto de la clase carta, ¿vale?, que es carta, pues voy a decir mi carta, ¿vale? Una carta lo voy a llamar, ¿vale? Una carta. Esta carta no estaría definida, ¿vale? Y de hecho aquí, si nos pone algo en concreto, no. Entonces, ¿dónde? Porque claro, cuando yo defino aquí una carta, el sistema no sabe nada más, o sea, no sabe nada de momento, porque no sabe, o sea, no sabe ni qué nombre es, ni qué valor tiene, ni de qué palo es, ni nada de nada. De hecho, ni siquiera existe todavía. Solo estamos referenciándola. Necesitamos construirla, ¿vale? Entonces, construir la carta es una carta, ¿vale? Y el new carta. Y aquí accedo ya al constructor. Entonces, diría, por ejemplo, pues as de oros. As de oros. Valor, pues 1. Palo, carta palos, y digo, pues, el que me corresponda. Pues, es el as de oros, pues oros. Y finalmente, ¿es figura? Pues no, false. ¿Vale? Y aquí me habría construido una carta que es el as de oros. Fijaos que tiene todas las propiedades que yo necesito luego evaluar. Y habría que hacer eso con todas. Claro, habría que hacer esto con todas. Sí. Los constructores, ¿vale?, les podéis crear como queráis. De hecho, normalmente, o sea, se puede construir en vacío. Es decir, tenemos este constructor, pero podríamos haber hecho y no nos daría error. Bueno, voy a copiarla. Esto, vale. Esto nos habría construido una carta. Ah, mira, no me deja, no sé. No, porque no está, es verdad. Necesita el constructor, sí. Porque no nos da ningún valor inicial. Claro. Tan predeterminado. Tendríamos que tener, si no quisiéramos darle ningún valor, definirle tal cual. ¿Vale? Y esto es como, realmente el constructor es una función, la podemos sobrecargar, ¿vale? Y veis aquí que podemos tener un constructor vacío, podemos tener el constructor en el que pasamos parámetros, podríamos tener un constructor diferente incluso por el tipo de parámetros que fueran necesarios, ¿vale? Todo depende de, bueno, pues dónde nos encontremos. Lo bueno también que tiene esto es que me voy a quedar con la primera, ¿vale?, que es con el primer constructor, que yo puedo acceder en cualquier momento a sus propiedades porque son públicas, ¿vale? Entonces una carta, si yo ahora pongo un punto, pues me devuelve si es figura, mi palo, el nombre, el valor, ¿vale? Entonces con esto vamos a poder construir luego la lógica que sea necesaria. El único tema es que como es muy abstracto, ¿vale?, es verdad que yo defino aquí una carta, pero luego aquí, por ejemplo,
ahora mismo, bueno, no la hemos declarado como pública ni nada, no se ve. Si le hacemos pública, ¿vale? Hago pública mi carta, pero sigo sin verla, ¿vale? Porque Unity por defecto no te va a dejar ver las propiedades directamente de una clase, salvo que hagas algo con la clase, ¿vale? Entonces, si queremos ver estas propiedades, tenemos que decir aquí system serializable, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, nos permite ver las propiedades en el inspector, y además, bueno, el serializable nos va a permitir hacer más cosas más adelante cuando guardemos datos. Vale, ahora yo debería de poder ver aquí carta. Vale. Su valor inicial es por defecto está esto, pero como en el star defino el constructor, a ver, ahí está, ¿veis? En el star me pone las propiedades que nosotros le hemos dado.